Bien amigos, hoy es 12 de diciembre de 2017. Continuando entonces con esta secuencia de conferencia para revisar este radicado 45899 de ahorita del 23 de noviembre del 2017, la magistrada Patricia Salazar Cuéllar, pues es necesario entonces decir lo siguiente. Bueno, ayer pues revisamos o revisé, mejor, título personal, el tema de las obligaciones que tiene la Fiscalía General de la Nación, tanto constitucional como legalmente, o sea, con la Ley 906 de 2004, y también los errores frecuentes, y allí entonces, en esta decisión de la doctora Patricia Salazar Cuéllar, pues marca una línea de los casos que aparecen en el recuadro izquierdo, una línea jurisprudencial de casos que se han caído por yerros cometidos por la Fiscalía General de la Nación, cuando tiene a cargo la facultad para el imperativo de investigar todo lo que revista características de delito, de acuerdo con el artículo 250 constitucional, tiene la carga de la prueba. ¿Cómo debe realizar entonces todos los actos de investigación a fin de recaudar los elementos probatorios, la evidencia física, de acuerdo pues a cadena de custodia y con toda la legalidad del caso, y que se practiquen sin violarse derechos fundamentales al debido proceso, pruebas ilícitas, pruebas ilegales? Además de ello, pues entonces tiene el direccionar todo a fin no solamente de acopiar todo lo que sea pertinente para establecer la hipótesis y finalmente entonces plasmar la hipótesis en un documento que se llama escrito de acusación, en donde no debe confundir ni hechos jurídicamente relevantes, ni hechos indicadores, ni los medios de prueba, como suele pasar. Además de eso, se caen entonces los casos afectando a la administración de justicia, porque se llevan a la judicatura asuntos donde muchas veces la Fiscalía no cumple con el compromiso de no solamente preparar y llevar a juicio oral y demostrar. Entonces allí hay un llamado de atención que hace la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación para que ponga mucho cuidado entonces frente a esa actividad que tiene que realizar frente a cuando se recibe denuncias de todo lo que revista características de delito. Pues bien, ahora entonces el segundo punto es el estándar de conocimiento más allá de duda razonable. Para ello pues hay que tener en cuenta entonces la lectura de los artículos 7º como principio rector de la Ley 906 de 2004, el artículo 372 que establece los fines de la pena, de las pruebas, perdón, y el 381 que para condenar, cuáles son los requisitos. Entonces, muy brevemente, el artículo como principio rector podemos decir en el inciso cuarto que para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda. Y el artículo 372 sobre los fines de los medios de prueba dice: las pruebas tienen por fin llevar al convencimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias en materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe. Finalmente, el 381 establece que para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Hay una tarifa negativa frente a ese tipo de pruebas. Entonces, básicamente, cuando se va a audiencia concentrada, estas de legalización de captura, imputación de cargos y de medida de aseguramiento, pues se habla de inferencia razonable. Cuando se estipula el 336 del escrito de acusación, se dice pues que para presentar el escrito de acusación es porque el fiscal con probabilidad de verdad llevará el convencimiento del juez más allá de toda duda. Es decir, estamos en una fase intermedia de la cual pues entonces llevará al juicio oral, y en el juicio oral pues ya una vez debatido todo lo que es el medio de prueba llevado a ese escenario, pues entonces es que se toma la decisión
por el juez, una vez pues que se activaron todos los principios de inmediación, de concentración, de contradicción, de confrontación, de publicidad. Entonces hay una carga de prueba, digámoslo así, que va obviamente a inicio, pues cuando se dan esos asuntos de captura de flagrancia, normalmente ya puede estar casi que muchas veces dados los elementos de prueba y evidencia física, al tal punto que si la persona se allana y después el juez verifica ese allanamiento, si fue pues libre de presión o fue consciente de ello, se evalúa entonces si existe el mínimo material de prueba para dictar sentencia condenatoria. Pero de todas maneras decimos pues que los actos de investigación se activarán y van en las fases de todo lo que es el proceso del juicio, hasta llegar al juicio, hasta llegar con una sentencia de primera o segunda instancia y tal vez en casación también. Entonces, ¿pero qué dice la Corte aquí en esta decisión interesante? Dice lo siguiente, miremos aquí en el recuadro central. El estándar de conocimiento más allá de duda razonable. Dos puntos a tener en cuenta. Primero, la Corte establece que hay debates en torno a lo que se debe entender por duda razonable. Y eso tiene razón, porque veníamos de un sistema procesal en donde se hablaba de la certeza. Y entonces, sobre eso, pues, diferentes autores, tengo como referencia del maestro Malatesta, y Eugenio Florian, etcétera, todos que hablaban o han hablado o han escrito en relación pues con lo que se debe entender por la certeza. Pero ahora se habla de duda razonable, llegar al convencimiento más allá de toda duda, de duda razonable. Pues dice algo en ese aspecto, dice lo siguiente la Corte Suprema de Justicia, en sede de casación penal, en varias decisiones, por lo menos en esta. Abro comillas, dice, puede predicarse la existencia de duda razonable cuando durante el debate probatorio se verifica la existencia de una hipótesis verdaderamente plausible. Más adelante, abro comillas, dice, la parte inferior, para la constatación de hipótesis exculpatorias o atenuantes verdaderamente plausibles, repite otra vez, supone una valoración cuidadosa de los medios de prueba, especialmente cuando estos se refieran directamente a datos o hechos indicadores que le van a llevar pues allá llevarán al hecho jurídicamente, a la demostración del hecho jurídicamente relevante. Sí, se dice así en la página 16, dice igualmente, ha resaltado que la constatación de la existencia de hipótesis exculpatorias o atenuantes verdaderamente plausibles supone una valoración cuidadosa de los medios de prueba, especialmente cuando estos se refieran directamente a datos o hechos indicadores a partir de los cuales pueda inferirse un hecho jurídicamente relevante, en particular sobre ese tema volverá más adelante. Esa es la sesión siguiente en el temario que ya la Corte entonces habla sobre lo que se debe considerar como los hechos indicadores que deben de ser también parte del tema de prueba. Es otro dato que me parece interesantísimo porque pues hoy por hoy la Corte no dice indicios, sino que hablamos de hechos indicadores. Y eso tiene otra connotación, como en este caso que se ventiló en casación, el cual pues da lugar a eso, a hacer este análisis. Y más adelante de pronto también habla de aquellos testigos que, de opinión que no han sido citados como peritos. Entonces ahí se puede verificar asuntos relacionados con el nerviosismo, el miedo, bueno, características de lo que sucede alrededor de los hechos jurídicamente relevantes que tienen una incidencia o resultado concatenándolo de acuerdo con la sana crítica, reglas de experiencia, las ciencias exactas o la lógica, para partir de un hecho desconocido llevarnos a otro conocido. Entonces eso ahora se maneja y más adelante lo vamos a mirar más detenidamente, pero por ahora entonces nos ubicamos en este punto
Y huelga aquí la oportunidad porque es que normalmente quien presenta su teoría del caso siempre pues es el fiscal. El fiscal está obligado, es un imperativo para él, mientras que para la defensa no lo es. No, usualmente pues se adelanta una investigación de carácter penal presentada pues entonces usualmente o normalmente, digámoslo, es usual que cuando se descubra en la audiencia de acusación, pues allí se activa prácticamente con más énfasis la defensa para la siguiente fase, que es la audiencia preparatoria. Pero muchas veces no necesariamente llegamos a esa fase, sino que a inicio, cuando se dan las primeras audiencias concentradas, ya más o menos se va perfilando una teoría del caso para la defensa. Por eso es que aquí insiste la Corte Suprema de Justicia que el imperativo que tiene la Fiscalía cuando se habla del plan metodológico parte de la base de que los policías judiciales han hecho ya las pertinentes investigaciones en el entorno y pueden dar una hipótesis más o menos de lo que es factual o lo que pudo haber sucedido, y el fiscal entonces presentará su plan metodológico a fin de obtener ese propósito de demostrar esa hipótesis en la violación de alguna de las normas del Código Penal. Luego entonces también la defensa puede, porque estamos ante un principio conocido como igualdad de armas. Entonces no es que el fiscal tenga pues entonces toda la vocación de actos de investigación, obviamente que ese es su imperativo, para determinar todo lo que reviste características de delito, investigarlo, pero la defensa también podrá hacer lo propio. Entonces aquí cuando se llega a la audiencia preparatoria y si se ha hecho algún tipo de investigación por parte de la defensa y su grupo de trabajo, pues podrá plantear entonces una hipótesis también que sea verdaderamente plausible. Eso es lo que habrá que demostrar en el juicio oral. Ahora, puede ser que no lo haga, porque no tengo una hipótesis. Se puede ir entonces a una defensa más conocida como pasiva. Llegar a esa distancia, aunque la Corte misma ha dicho y no recomienda muchas veces esta clase de papel de la defensa, porque si realmente la carga probatoria que tiene la Fiscalía es contundente, diríamos entonces que ¿con qué se va a ir a un juicio oral? Muchas veces ya sea como abogado de confianza o defensor público, no se tiene o no le facilitan elementos materiales de prueba o evidencia física por parte de la persona que se va a defender, y ante esa situación entonces uno pues debe ser como realmente objetivo, y de allí que también pueda suceder que en las primeras audiencias concentradas pues se logre que la persona o bien se allane a los cargos a fin, o después posiblemente, muchas veces no se hace allá en esa primera diligencia, sino que se espera para ir a hacer un tipo de negociación con el fiscal para pues degradar por ejemplo la conducta o tener otra clase de beneficios que de pronto en la primera instancia no se haría, porque como si allana cargos, eso inmediatamente el juez queda para moverse dentro de los cuartos, mientras que si se hace con un preacuerdo es diferente, porque eso amarra al juez, excúseme la expresión, es decir, dentro del principio de legalidad, si este no va en contra, pues obviamente que el juez tiene que desaprobar ese tipo de negociación preacordada, entonces se puede obtener hasta más beneficios allí. Aunque muchos dicen que, por ejemplo, en delitos contra el patrimonio económico, pues como para hacer un preacuerdo hay que asegurar el 50%, a aquellos que dicen no, pues hágalo entonces en esa audiencia de concentrada para que no quede sujeto a esa limitante que existe allí con los preacuerdos. Pero bueno, tema que no es del caso. Ahorita, para indicar que usualmente una hipótesis puede hacerlo la defensa también, de tipo exculpatoria o atenuante. Ya verá si se activa algún tipo de investigación para que pueda entonces obtener resultados favorables en el juicio oral. Muchas veces yo soy honesto, cuando tengo asuntos de confianza, pues me gusta tener un grupo de investigadores los cuales se les da un plan metodológico para la defensa a fin de demostrar algún tipo de hipótesis,
bien sea que exculpen o que atenúen. Cuando se va entonces a un juicio oral sin herramientas para la defensa, pienso yo que a veces es complicada y más difícil la situación. Ya sería en el devenir, ya sería el albur, y eso pues no me parece como tan responsable por parte de la defensa, a ver si de alguna manera cae el fiscal o queda corto, y allí de pronto pues muchas veces se han dado situaciones en que sí favorecen por un error de la fiscalía. Por eso es que yo creo que la Corte insiste mucho en eso, de que los fiscales deben de ser pues muy diligentes en este tema, y debido a que se caen esos casos por falencias de ellos mismos, errores, que los va a capitalizar la defensa. Pero son excepcionales, pienso yo que no es la norma general. Más aún a estas alturas pienso que la fiscalía está muy bien capacitada y hay muchos funcionarios, tanto ellos como con su policía judicial, capacitados y bien perfilados para tratar entonces de llevar a la judicatura sus investigaciones. Eso entonces quería pues manifestar de que cuando se habla de duda de este tema del conocimiento más allá de duda razonable, se parte de la base de las hipótesis que sean exculpatorias o atenuantes verdaderamente plausibles, que se generen entonces en debate público. Ok, mis queridos amigos, dejemos aquí por cuestión del tiempo. Seguimos entonces, o seguiré con el siguiente temario, que es el tema de los hechos indicadores que deben ser también llevados como tema de prueba. Y un asunto bien interesante allí frente a este caso que se llevó en casación. ¿Ok? Nos vemos pues.